en el simulacro que tenemos preparado para la clase de hoy, contribuyen o pueden contribuir enormemente a disminuir la conflictividad social, a volver a restablecer la paz social sin necesidad del instrumento más grave que tiene el Estado, que es la pena. Es decir, que estas instituciones tienen que ser analizadas desde la lógica de la última ratio, es decir, que el derecho penal es el último recurso con el que cuenta el Estado cuando tiene que hacer frente a un conflicto de naturaleza criminal. Voy a avanzar con la diapositiva para que podamos ubicarnos en tema. Bueno, una forma de presentar el problema que nos atañe hoy tiene que ver con la discusión sobre la ubicación que tiene la acción penal en el orden jurídico y cómo esto se relaciona con los dos principios que podríamos considerar que están en pugna en el derecho procesal moderno, ¿no? Uno es el principio de legalidad procesal, que no tiene que ver con el principio de legalidad penal, lo vamos a aclarar, y el otro es el principio de oportunidad. ¿Por qué esto se vincula con la acción penal y de dónde proviene la raíz de estas dos formas de entender, el proceso penal que colisionan en alguna manera, ¿no? Y es la siguiente. Nosotros estuvimos durante mucho tiempo acostumbrados a entender el proceso penal bajo la lógica inquisitiva. Habíamos visto la clase pasada que el sistema penal moderno surge en el siglo XIII y surge a partir de un proceso de acumulación de poder donde el soberano, el monarca, el príncipe, como se le dice, no porque sea un príncipe, sino al monarca, a la monarquía se le dice el príncipe, el soberano, el rey, en la disputa de poder con los señores feudales, acumula poder, concentra poder, y ese proceso de concentración de poder se manifiesta muy claramente en la persecución de oficio de todos los delitos que se cometan. Esto es un conflicto que en principio es una cuestión entre partes, sin embargo, desde esta lógica pasa a ser un asunto entre el Estado y el criminal. Esta lógica de la Inquisición también tenía su fuente, lógicamente, en una determinada forma de entender la pena. Y esa forma de entender la pena era la teoría absoluta de la pena. La teoría absoluta de la pena considera que la pena se impone por razones de justicia y se impone, como decía un autor alemán, por su sola majestad, es decir, sin ninguna referencia a ninguna finalidad. La pena se desliga de cualquier finalidad. Y esto está muy claramente expresado en ese pasaje de Kant, en la metafísica de las costumbres, donde dice que es preferible, que perezca la humanidad a que un culpable quede sin pena, o quede sin sanción. Por lo tanto, se basa en la idea de que ninguna culpabilidad puede quedar sin pena. Es una especie de inversión del principio de culpabilidad penal. El principio de culpabilidad penal sustantivo, que dice que ninguna pena puede estar impuesta o se puede imponer sin una culpabilidad. Aquí se invierte este juego de palabras y se dice que ninguna culpabilidad puede quedar sin pena. La teoría absoluta de la pena obliga a perseguir todos los delitos. Y ese es, sostiene Mayer, y a mi juicio tiene razón, ese es el origen de nuestro sistema de legalidad procesal, o sea, la obligación de perseguir todos los delitos cometidos en el territorio como emanación de la soberanía del Estado. Ese principio de legalidad se ve reflejado en la primera parte del artículo 71, actual redacción, que antes era la única parte, porque solo estaba redactado de ese modo, que decía así: deberán iniciarse de oficio todas las acciones
excepto las acciones privadas y las dependientes de instancia privada. Esta obligación de iniciar de oficio todas las acciones, le va a sostener a algunos autores, Soler paradigmáticamente en este sentido, que la acción tiene naturaleza sustantiva, tiene naturaleza penal, porque no es más que la regulación del ius puniendi del Estado. Por lo tanto, si al Estado se le otorga el poder de castigar, es obvio que se le tiene que otorgar también el poder de perseguir. De esta manera, Soler y otros autores que han seguido la opinión de Soler sostenían que este era el fundamento por el cual el Código Penal de la Nación, contiene regulaciones en materia de acciones penales, porque pareciera impropio del Código Penal una regulación sobre las acciones cuando la materia procesal, saben ustedes, por una interpretación que podríamos decir es casi unánime, digo casi unánime porque Julio Mayer esbozó en alguna medida una interpretación alternativa a partir de la idea de que debe existir una ley general de jurados para toda la nación, por un periodo constitucional. Digo, esta idea que ha llevado a interpretar de que esta atribución que tienen las provincias de darse sus propias instituciones y de garantizar la administración de justicia, debe a que sean las provincias las que tengan que regular los códigos de procedimiento en materia penal. Bueno, esto no deja de tener, como sabrán ustedes, una serie de inconvenientes, porque tener un código penal para todo el país, pero tantos códigos procesales como unidades autónomas existan en la nación, bueno, esto genera un problema sin duda, y entre ellos, además la necesidad de armonizarlos, está el problema de la igualdad ante la ley, ¿no? Porque puede ser que algunos códigos procesales regulen mayores garantías que otros, y ni más ni menos eso es lo que ha pasado precisamente con la implementación gradual que tuvo el Código Procesal Penal Federal. Al poco tiempo se vio las ventajas que tenía el nuevo sistema de corte acusatoria adversarial y obviamente necesidades de igual aplicación de la ley, necesidades de igualdad ante la ley, llevaron a que la Comisión de Implementación decidiera implementar precisamente aquellos artículos que no eran incompatibles con el sistema mixto y que podrían perfectamente ser de aplicación y evitar soluciones injustas. Bien, decía, ¿no? Esto de que para Soler la acción tuviese naturaleza penal es lo que justificaba que la acción esté regulada en el Código Penal, pese a tener, para muchos autores, en contra de la opinión de Soler, naturaleza procesal. Algunos penalistas, el caso de Zaffaroni, por ejemplo, sostienen que si bien la acción tiene naturaleza procesal, el hecho de que esté regulada en el Código Penal obedece a razones de igualdad ante la ley, esto que le acabo de mencionar. Bien, esto se había entendido así, había opiniones a favor de que tenía naturaleza sustantiva, otra que tenía naturaleza procesal, etcétera, hasta que Alberto Binder comienza a cuestionar la opinión de Soler en este sentido. Y comienza a decir, no, miren, si a nosotros nos dicen que las provincias tienen que regular sus propias instituciones y tienen que garantizar la administración de justicia, entonces no se puede garantizar la administración de justicia si no tienen posibilidad de regular el flujo de casos que circula por el sistema judicial. Por lo tanto, decía Binder, esto de que la acción tiene naturaleza sustantiva no es correcto. La acción tiene naturaleza procesal y su regulación, el ejercicio de la acción penal, todo lo que tenga que ver con la regulación del ejercicio de la acción penal, es atribución exclusiva de cada unidad autónoma. Bueno, frente a este principio de legalidad procesal con base en una teoría absoluta de la pena, tenemos por el contrario, como opuesto,
un criterio de oportunidad. Este criterio de oportunidad no se basa, a diferencia de la teoría absoluta de la pena, en que ninguna culpabilidad puede recibir pena, sino que entiende la pena, el criterio de oportunidad me refiero, sobre la base de la idea de que la pena solo se legitima si es una pena útil. Una pena útil es aquella que contribuye ya sea a prevenir los delitos con carácter general o a prevenir al autor del delito en especial. Prevención general, prevención especial. Si uno parte entonces de una idea de que la pena no tiene un fin absoluto, sino que solo se legitima en la medida de su utilidad, entonces perfectamente en una concepción así es posible prescindir de la pena cuando ella ya no es para el Estado necesaria. Esto es lo que dice la segunda parte del artículo 71 del Código Penal, sin perjuicio de los criterios de oportunidad. La acción, entonces, aquí empieza a considerarse como la regulación del flujo de casos de un sistema judicial concreto, y esto se relaciona entonces con la autonomía provincial, y la regulación procesal, por lo tanto, de la acción penal. Pongo aquí la opinión de Binder, pero muchos han seguido en esto la opinión de Alberto. Bien, ¿cómo entonces ha quedado, cómo se plasma esta cuestión en la redacción actual del Código Penal argentino? De la siguiente manera, el artículo 71 nos dice así: sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción previstas en la legislación procesal, deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes: las que dependieren de instancia privada y las acciones privadas. En consecuencia, para el Código Penal, la iniciación oficiosa de la persecución penal depende de los respectivos códigos de procedimientos penales. Esto es competencia provincial conforme a la Constitución, por el artículo 5 de la misma, que sostiene que las provincias dictarán para sí una constitución que asegure la administración de justicia, y en este caso entran aquí la regulación de los criterios de oportunidad. Y para el orden federal, corresponde al Código Procesal Penal Federal, conforme a la competencia de ese orden que se establece, o que surge, mejor dicho, que emana de la Constitución, de los artículos 116, 117 y 75, inciso 12. Vamos entonces a analizar estos criterios de oportunidad. Esto que dijimos aquí, hoy a la filmina anterior, explica la necesidad de que los criterios de oportunidad tuviesen una norma procesal que pudiese regular su aplicación. Este es uno de los fundamentos por los cuales en la resolución 2 del 19 de la Comisión de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal de la Nación, o Código Procesal Penal Federal, perdón, estableció la necesidad de aplicar estos criterios por imperio del artículo 71, pero como el mismo artículo 71 nos está diciendo, necesitamos de una norma procesal que permita precisamente garantizar la aplicación de esos criterios, plasmarlo. Ello, me parece a mí, recusa en alguna medida, cuestiona o interpela a quienes sostienen que los institutos de los criterios de oportunidad, conciliación, reparación, pueden aplicarse de manera directa sin necesidad de que las leyes procesales lo regulen. Esto no es así. El Código Penal necesita del Código Procesal, o el derecho penal necesita del derecho procesal penal para su implementación, y si el Código, como en el caso todavía para la mayoría de la jurisdicción federal, si el Código Procesal Penal no tiene forma de regular esa aplicación, entonces es necesario establecer normas procesales específicas, modificar las normas existentes o en este caso implementar la aplicación del Código Federal que ya estaba rigiendo.
Bueno, en cuanto a los criterios de oportunidad, a diferencia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de los mecanismos simplificados, esto que vimos la clase pasada, recuerdan ustedes, solución de conflicto por vía de conciliación, mecanismos simplificados serían los acuerdos, de juicio abreviado, o los acuerdos en general. Los criterios son facultades del fiscal y no requieren de un consenso. Esta es una diferencia conceptual fundamental. Los criterios de oportunidad son resorte pura y exclusivo del Ministerio Público Fiscal. Se trata de discrecionalidad, pero no es una discrecionalidad absoluta, sino una discrecionalidad reglada. De todas maneras, para evitar que se desvíe de su finalidad, o para precisar si el supuesto de hecho se haya incluido en los tipos de los criterios de oportunidad, yo llamo tipos de criterios de oportunidad a los supuestos de hecho que están regulados en cada uno de los criterios a los que haremos referencia. Pero con una aclaración, en principio, digo en principio porque vamos a ver que también esto admite alguna excepción, el control es exclusivamente interno, a través del propio Ministerio Público Fiscal. Este control es vertical y se hace a través del superior fiscal. Esto está regulado específicamente en una resolución general de la Procuración General de la Nación, la resolución 97/19, y esto también está regulado, este proceso de control de la actividad del fiscal está regulado específicamente en el artículo 252 del Código Procesal Penal Federal. ¿Qué efectos tiene la aplicación de estos criterios de oportunidad? Bueno, la aplicación de los criterios de oportunidad tiene el efecto de que extingue la acción y que por lo tanto el sujeto no podrá volver a ser perseguido por ese hecho. Tiene el efecto del ne bis in idem, con una salvedad, salvo que se proceda conforme al último párrafo del artículo 252. Esto es que se proceda a la conversión de la acción pública en privada, y en este caso la víctima tiene expedita la posibilidad de continuar la acción penal ya como acción privada, constituyéndose como querellante autónomo. Bueno, esto implica, obviamente, un cambio de paradigma fundamental, y es el hecho de que aquí el fiscal cambia totalmente el rol que tradicionalmente le hemos conocido o que todavía lo solemos ver en relación a la práctica diaria de la actividad de los fiscales en el proceso penal federal. Y es que ya el fiscal deja de ser un perseguidor a ultranza. El fiscal no es un perseguidor, un encarcelador, un buscador de penas, sino que el fiscal pasa a ser un interés, pasa a ser un gestor, perdón, de los intereses de la comunidad. Esto ya habíamos hablado en la clase pasada, pero vale la pena recordarlo. El proceso penal moderno no es unidimensional, no es solamente el proceso infraccional sobre la base de la culpa del autor, que presupone, ¿no es cierto?, un enfrentamiento entre el autor y el Estado, que da lugar a lo que se conoce como procesos de conocimiento, sino que también existe en el proceso penal moderno la posibilidad de encontrar soluciones alternativas de los conflictos a través de mecanismos composicionales. La regla es la misma que habíamos visto en la clase pasada, la regla del artículo 22, que nos habla de la solución de los conflictos, y esta regla nos dice que los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre los protagonistas y a la paz social. A este principio lo denomino yo principio de optimización de la solución del conflicto. Es decir, aquí lo que se busca es la solución óptima al conflicto. La solución que permita
como señala el texto del artículo 22, restablecer la armonía entre los protagonistas y también restablecer la paz social. Y por lo tanto, esto, restablecer la armonía entre los protagonistas y la paz social, sin duda es la solución de mejor calidad. La pena, aunque fuese necesaria, repito algo que había dicho en la clase pasada, la pena aunque fuese necesaria no es necesariamente la solución de mejor calidad. Claro que esto habla del derecho penal como última ratio, a lo que habíamos hablado al comienzo de la exposición, habla de la posibilidad de que el Estado pueda renunciar a la pena cuando la pena no es útil, que también habíamos hablado, y se relaciona obviamente con el carácter preventivo de la pena, por oposición a la idea absoluta de la pena. Y obviamente que la posibilidad de renunciar a la pena no está prevista para cualquier delito, sino que solamente en aquellos casos en donde se estime que no haya un mayor daño al orden público y que la solución que se propugna es una solución que tiene por base la idea de que la pena en esos casos carece de necesidad. ¿Qué puede hacer el fiscal con un criterio de oportunidad? Bueno, tiene dos alternativas. Puede prescindir del ejercicio de la acción penal en un caso, o sea, disponerlo de manera total, o puede limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho, o sea, esta es una limitación subjetiva o disponibilidad parcial, también se le denomina. ¿Cuándo puede hacerlo? O sea, ¿cuál es la oportunidad que tiene? Bueno, el código regula en el artículo 248 lo que denomina valoración inicial. Supongamos que se presente una denuncia, o se tome conocimiento de un delito, entonces el fiscal, que es el que tiene a cargo la investigación, debe llevar a cabo una valoración inicial, eso lo indica el artículo 248 del Código Procesal Penal Federal. Tiene para ello 15 días. Ahí formará el legajo y hará una valoración inicial, y vencido ese plazo puede optar por las siguientes decisiones. Puede desestimar la instancia porque no existe delito, puede poner el archivo de las actuaciones. El archivo, a diferencia de la desestimación, el archivo no tiene el efecto del ne bis in idem, porque el archivo no impide que el hecho pueda luego, si existen nuevos elementos, reabrirse. Puede aplicar criterios de oportunidad o disponibilidad, puede iniciar la investigación previa a la formalización de la imputación, puede proceder a la formalización de la imputación, o puede aplicar algunos de los procedimientos especiales previstos en la ley. Bueno, ¿cuáles son estos criterios de oportunidad que tiene a su disposición el fiscal? Estos son los casos, o los tipos, llamo yo, de criterios de oportunidad. El artículo 31 del Código Procesal Penal Federal sostiene lo siguiente. Primer criterio. A. Si se tratare de un hecho que por su insignificancia no afectare gravemente el orden público. Bueno, vamos al análisis de este primer criterio que recepta el llamado principio de insignificancia. Principio de insignificancia, bueno, es un principio que tiene una serie de aristas que no ha tenido, a mi modo de ver, un tratamiento unitario en la doctrina. Hay autores que lo tratan en el ámbito de la relevancia del tipo penal, ese es el caso de Zaffaroni, que lo trata como uno de los criterios para valorar lo que él denomina la atipicidad conglobante.
También en ese sentido lo trabajó el querido y malogrado amigo Enrique García Vitor, que ha trabajado también sobre la cuestión del principio de insignificancia. Algunos lo tratan en el ámbito de la medición de la pena. Por ejemplo, tratan la insignificancia como una pauta más para valorar la magnitud del injusto cometido, como pauta regulatoria de la pena. Y otros finalmente lo tratan en el ámbito procesal. Y en el ámbito procesal, la ubicación que suelen darle tiene que ver también con, bueno, con esta cuestión de la posibilidad ya de disponer la acción ab inicio, o sea, desde el comienzo, si el hecho presenta caracteres insignificantes. ¿Qué significa que un hecho sea insignificante, con todo lo impreciso que tiene? Bueno, que en general hablamos de insignificancia cuando el menoscabo que sufre el bien jurídico nos lleva a efectuar un análisis racional en punto a si la ratio legis, si el motivo que tuvo el legislador para prohibir el comportamiento se corresponde con el caso que concretamente nos toca analizar. Yo recuerdo un caso que le tocó analizar a Zaffaroni cuando era juez de sentencia, y era el caso de un señor, creo que lo mencioné en la clase pasada, y si no lo volví a mencionar, bueno, le pido disculpas, pero creo que vale la pena recordarlo. Y es un señor que había tomado un colectivo en la ciudad de Buenos Aires, le toca el timbre al colectivero para descender, y el colectivero lo baja 10 cuadras más adelante. El señor se baja, busca la comisaría más cercana y denuncia al colectivero por privación ilegítima de la libertad. Bien, es cierto que en el trayecto de esas 10 cuadras, donde él solicitó al chofer que le abra la puerta, y el chofer hizo caso omiso, dolosamente, a este pedido, bueno, en ese tiempo, en lo que duraron, esta persona se vio privada de su libertad, o sea, se vio obligada a someterse a una restricción a su libertad locomotiva que él no quería. Pero uno piensa que la pena de la privación ilegítima de la libertad y la pena del secuestro no está prevista para hechos de esta naturaleza. Otro caso, ¿no? Mientras un imputado estaba esperando para que le tomen declaración, como siempre, por supuesto, no era el juez, sino la secretaria la que le tomaba la declaración. Bueno, el imputado, como lo habían traído muy temprano y tenía hambre, le come el sándwich a la secretaria. Entonces, bueno, hurto. Claro, sándwich es una cosa mueble ajena, el imputado dispuso de esa cosa mueble ajena como si fuese propia, y se la comió, pero la pena del hurto para estos casos, digo, ¿no? Y uno podría multiplicar ejemplos hasta el infinito. El problema del principio de significancia, a mi juicio, tiene que ver con que, ¿qué es lo que vuelve insignificante el hecho? Si solamente la magnitud de la lesión ocasionada al bien jurídico prioritario, o si también vuelve insignificante el contexto en que esto se llevó a cabo. Cuando yo era juez de provincia, nos tocó resolver un caso, era un caso de, así venía, ¿no? Venía como un robo agravado por el uso de armas. ¿En qué consistía el robo agravado de uso de armas? Bueno, que después de una bailanta, un señor salió con mucho hambre, y entonces se acercó a un choripanero que estaba ahí vendiendo choripanes, y con un cuchillo tramontina, que creo que era del mismo vendedor de choripanes, le dice: dame ese choripán.
La persona asustada se lo entrega, este señor se agarra el choripán y sale disparando, y a la cuadra y media lo atrapan. No logró consumar demasiado el hecho. Tentativa de robo agravado por el uso de armas. Sí, claro. El choripán es una cosa mueble ajena, el cuchillo tramontina es un arma, el hecho no llega a estar consumado porque mientras estaba tratando de consumar el apoderamiento, había desapoderado, pero no llegó a consumar el desapoderamiento, lo aprenden, caso de aprehensión privada, pero la pena, el robo para estos casos, a ver. Y uno podría hablar, bueno, está bien, un choripán no tiene un valor tan significativo, pero en el contexto me dio violencia porque fue el empleo de un arma. Entonces, ¿esto vuelve insignificante el hecho o no vuelve insignificante el hecho? Es decir, plantea, a mi modo de ver, aristas sumamente espinosas, y por lo tanto aquí habría que tener mucho cuidado con la aplicación de estos criterios, porque lo que podría ser insignificante en relación a una política general de persecución penal para el fiscal, no lo sea en relación a la propia víctima. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero de todas maneras a la víctima le queda la posibilidad de que si aplican un criterio de oportunidad, entonces pueda convertir la acción en privada y continuarla en ese sentido. Sí, pero uno siempre tiene que pensar, y mucho más en el contexto de nuestro país, que para la víctima continuar en soledad la acción privada presenta problemas serios de acceso a la justicia, sin duda alguna. No todos pueden pagar un abogado, no siempre se pueden constituir como querellante la defensa pública. Entonces aquí hay toda una serie de inconvenientes en cuanto a la aplicación. El segundo de los criterios tiene que ver también con el principio de insignificancia, pero el principio de insignificancia trasladado ahora al ámbito de la participación criminal. Y dice si la intervención del imputado se estimare de menor relevancia y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional. Bueno, dos cuestiones con relación a esto. Si la intervención del imputado se estimare de menor relevancia, esta primera parte del inciso B remite a la posibilidad, y esto es lo quizá cuestionable de esta norma, de la utilización subrepticia de una negociación entre Fiscalía y uno de los imputados que fomente la delación. Ustedes dirán, bueno, pero está bien, pero si la delación es necesaria, si tenemos regulado el arrepentido, que es el delator por excelencia, sí, pero no deja de plantear sus bemoles este hecho de que estos pactos que pudiera llevar a cabo el fiscal con algunos de los imputados, considerándose su intervención como de menor relevancia, sea parte de la negociación para que el delator pudiese responsabilizar a alguien que haya tenido una participación mucho más relevante en el hecho. Es una estrategia, sin duda, es una estrategia de política criminal, es una estrategia de tipo procesal, está acorde con el tipo de criminalidad propia que se investiga en el ámbito federal, me estoy refiriendo a los delitos de crimen organizado o cometidos a través de crimen organizado, pero no deja de tener, digamos, sus objeciones desde el punto de vista de lo que podríamos llamar una cierta ética del funcionamiento de la justicia penal. Y luego dice, y pudiera corresponder, esto es referente al imputado, ¿no? Pena de multa, inhabilitación o condena condicional. Es decir que el legislador ata, por decirlo así, la posibilidad de prescindir de la persecución penal a dos supuestos de hecho, ¿no?
Lo primero es que la intervención del imputado se estime como de menor relevancia. Eso es un juicio de valoración que tiene que hacer el fiscal. Y luego que correspondiese, en función de esa intervención de menor relevancia, pena de multa, pena de inhabilitación o, en su caso, condena condicional. Esto de que se pueda prescindir de la persecución penal cuando correspondan penas de multa, inhabilitación o condena condicional, está hablando de dos cosas, ¿no? Uno, ve que prioridad para el legislador tiene que ser la persecución de los delitos graves, es decir, aquellos en donde corresponda pena de privativa de libertad y además la pena privativa de libertad sea de cumplimiento efectivo. O sea, una pena superior a los 3 años. O una pena para una persona que no haya sido reincidente o que no tenga una calificación mucho más alta. Pero también nos está indicando que los delitos de pena de multa e inhabilitación pueden quedar en definitiva impunes. Y no sé hasta dónde, desde el punto de vista político-criminal, esto es conveniente. No es que sea partidario de la teoría absoluta de la pena, pero la pena de multa, que es la cenicienta de las penas del Código Penal, tiene un limitadísimo margen de aplicación. Limitadísimo margen de aplicación. Y en realidad me parece que hace muy flaco favor a la necesidad de recuperar la importancia que este tipo de sanciones tienen si uno piensa como uno piensa en que la pena privativa de libertad debe ser una pena de última ratio. Si la última ratio se lo toma en serio, esto quiero decir, también habría que fomentar la utilización de alternativas a las penas privativas de libertad. Y esto no le hace mucho favor, porque esto indica que si un delito tiene pena de multa, entonces puede perfectamente no aplicarse la multa o no aplicarse la inhabilitación. Pienso en algunos delitos, por ejemplo, en donde la aplicación de la pena de multa tendría un efecto político criminal importante, como serían estos casos del 202, ¿no? La violación a las normas establecidas para prevenir las epidemias. La verdad que la pena privativa de libertad ahí no tiene mucho sentido. Cuando una pena de multa o una pena de inhabilitación sí tendría muchísimo más sentido, me parece. Bueno, lo dejo para la discusión. Continúo. Artículo 31, inciso C. El próximo caso o tipo de criterio de oportunidad tiene que ver con lo siguiente. Si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de la pena. Bueno, este inciso C remite a lo que en el derecho penal se denomina la pena natural. Esto de la pena natural ya lo concebían los pensadores antiguos, ya en el mismo Kant hacía una diferencia entre poena naturalis y poena forensis. La poena naturalis o pena natural es una pena que se le irroga al autor en razón del mismo hecho. O sea, el sujeto a raíz del propio hecho sufre una pena. Pero a diferencia de otras regulaciones procesales, como es el caso del nuevo Código Procesal Penal correntino, que limita la aplicación del criterio de oportunidad exclusivamente a los delitos culposos, el Código Federal no lo limita a los delitos culposos, o sea, es de aplicación tanto a los delitos dolosos como a los delitos culposos, o sea, esa regulación es mucho más amplia, y por lo tanto permite prescindir de la pena cuando el autor ya ha sufrido una pena en razón del propio hecho cometido.
Supongamos que el autor de un incendio culposo, como el caso del ejemplo que vimos en la clase pasada, además no solamente provoque el daño en la reserva Iberá nacional, sino que además él mismo sufra un incendio, digamos, él mismo sea víctima del incendio y sufra a raíz de eso quemaduras de gravedad. En este caso, la pena a imponerse, tiene que contemplar la pena que ya los hechos le han ocasionado al autor. O puede consistir en un daño moral grave. Por ejemplo, una persona que a raíz del hecho sufre la muerte de su hijo, por ejemplo, ¿no? Yo suelo poner este ejemplo, aunque en realidad pertenece al derecho común, no al derecho federal, pero quien se adelanta indebidamente con un vehículo y a raíz de esto provoca un grave accidente, por lo tanto, tiene una grave culpabilidad, pero en el hecho ocurre de que también muere su hijo y la persona queda gravemente inválida, entonces ahí, digamos, la pena que surge a partir del hecho, ahí estamos ante un daño físico y además un daño moral grave, hace innecesaria muchas veces la aplicación de una pena, o la torna desproporcionada, como dice la ley. En el ámbito de los delitos federales cuesta pensar en casos de pena natural. Si pensamos en que la mayoría de los delitos naturales se relacionan con delitos donde en principio, digamos, no estamos en presencia de hechos de violencia, en principio. Estamos hablando de la mayoría de los delitos de narcotráfico, de los delitos de contrabando. Ustedes dirán, bueno, no, pero los narcotraficantes se matan entre sí, sí, perfecto, pero son delitos conexos con el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico en sí no requiere de violencia. Es más, el empleo de violencia es un agravante del delito. El delito en sí no requiere de la utilización de violencia. Distinto sería el caso, por ejemplo, de la trata de personas. Distinto sería el caso del secuestro extorsivo, que también son delitos de competencia federal. Ahí sí podrían quizá darse algunos casos de pena natural. Pero en realidad, en el ámbito del delito de la justicia federal, bueno, son cuesta imaginar, ¿no? De que pudiera darse un caso de esta naturaleza. El inciso D se refiere ya no a un caso de insignificancia, pero sí a un caso donde la imposición de la pena se ve como innecesaria, pero si uno la contrasta con otra pena que el sujeto ya tiene, o ya va a tener, o está por aplicársele. Dice, si la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta, o a la que deba esperarse por los restantes hechos investigados en el mismo u otro proceso, o a la que se impuso se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. En el ámbito de los delitos federales, esta disposición del nuevo Código Procesal Federal me hace recordar una situación que hemos vivenciado mucho los que tuvimos que intervenir en juicios de lesa humanidad. Y es el hecho de que nos tocaba por ahí enjuiciar ya por tercera vez a los mismos imputados por hechos de la misma naturaleza, cometidos contra otras víctimas, y donde estos imputados ya venían con condenas graves, por ejemplo, ya tenían sobre sí 2 condenas a perpetuo, y van camino a una tercera condena perpetua. Se trata de los mismos imputados,
Se trata en general, saben ustedes, en los delitos de lesa humanidad, de personas de avanzada edad, con lo cual ya ni siquiera cabe imaginar que pudieran terminar de cumplir su pena fuera de prisión o en prisión domiciliaria, aunque están habiendo últimamente muchos casos de prisión domiciliaria para las personas, digamos, condenadas por estos delitos. Pero en realidad, las personas, digamos, ya han recibido una pena perpetua. ¿Para qué imponerle otra pena perpetua? En su momento, en un momento, para decirlo con mejor precisión, yo le hice esta pregunta a la doctora Ana María Figueroa, que justo había pasado por Corrientes a darnos una conferencia, y le consulté sobre por qué insistir con una pena a estas personas que ya habían tenido 3, 4 condenas a pena perpetua. Y la doctora Figueroa me dio una respuesta que a mí me dejó pensando, ¿no? Me dice, sí, está bien. En relación al imputado, esto carece de importancia. Si uno lo ve desde la relación entre el Estado y el imputado, esta persona tiene 3 condenas a perpetuidad. Pero para la víctima del delito no es indiferente que el Estado lo condene en relación al hecho por el cual esa persona ha sido víctima, o el hecho respecto del cual, para ser más precisos, esa persona ha sido víctima. Entonces aquí no es indiferente la sanción, o no resulta indiferente la sanción. Bueno, por esta razón decía es que de todas maneras había que hacer esos juicios, aunque estos imputados ya tenían varias condenas anteriores. Entonces, puede ser que la pena impuesta carezca de importancia en consideración a una sanción ya impuesta, o la que deba esperarse por los restantes hechos investigados. Cuesta imaginar casos distintos de los que ya se tienen a través de los delitos de lesa humanidad, ¿no? En el mismo otro proceso, o a la que se impuso se impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. Si la pena ya se vuelve insignificante por esto, entonces, en estos casos, el fiscal puede retirar los cargos en relación a hechos de escasa significación. Pienso también en otros casos donde en la práctica directamente la Fiscalía omite incluir la calificación legal en el hecho. Es decir, lo describe en el hecho, pero no lo califica, no lo incluye dentro. Solemos ver casos donde, por ejemplo, hay casos de tenencias de armas, claramente tenencia ilegal de armas, pero no figura en la calificación legal. Es decir, directamente prescinde la Fiscalía de calificarlo, describe el hecho, pero no lo califica y por lo tanto no lo introduce dentro del objeto procesal a discutir. Muchas veces entiendo yo por esta cuestión de la insignificancia. Lo que pasa es que aquí se regula de una manera mucho más clara y mucho más precisa, ¿no? Bueno, ¿cómo se controla la aplicación de estos criterios de oportunidad? Bueno, aquí se pueden dar distintos supuestos, ¿no? Puede suceder que, la decisión respecto de la aplicación de un criterio de oportunidad, archivo o desestimación sea negativa. Podría ser, por ejemplo, que el imputado solicite la aplicación de un criterio de oportunidad, el archivo o la desestimación, y el fiscal se lo rechace. Este rechazo, esta decisión negativa, tiene el carácter de su irrevisabilidad, o sea, esto no es susceptible de revisión alguna, y esto en homenaje a la autonomía del Ministerio Público Fiscal consagrada en el artículo 120 de la Constitución Nacional. Distinta es la cuestión si la decisión es positiva, o sea, si el fiscal dispone aplicar
criterios de oportunidad, archivo o desestimación, y en este caso la víctima puede solicitar la revisión dentro de los 3 días de comunicada ante el superior del fiscal. El superior del fiscal es el fiscal de la Cámara en los casos de provincia, conforme lo regula el la resolución 97/19 de la Procuración General, que se ocupa específicamente de esa cuestión. Dice así, voy a leerle el texto. Teniendo en consideración el diseño de representación institucional existente en el marco previsto por la Ley 23.964, hace conveniente que la función de fiscal superior, que es el que tiene que revisar, sea llevada a cabo por el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en cada jurisdicción en el ámbito federal, el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico, y los fiscales generales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, según la correspondiente superintendencia que ya tienen asignada sobre los fiscales de la instancia anterior. Esto es lo que ha resuelto el doctor Eduardo Ezequiel Casal, Procurador General de la Nación. Bien. En el mismo plazo, si el fiscal revisor hace lugar a la pretensión de la víctima, entonces dispondrá la continuidad de la investigación. Ahora, si el fiscal superior confirma la aplicación del criterio de oportunidad, entonces la víctima estará habilitada a convertir la acción pública en privada y proceder de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 314 dentro de los 60 días de comunicado. Es decir, podrá constituirse como creyente y continuar la acción como acción privada. Bien. El control de la decisión fiscal y los derechos de las víctimas. Bueno, las víctimas tienen derecho a ser oídas antes de que se tome una decisión sobre la disponibilidad de la acción. Esto está regulado en el artículo 5º, inciso K, de la Ley 27.372 de Protección Integral de las Víctimas. Es decir, antes de que se tome una decisión sobre la disponibilidad de la acción, el fiscal la tiene que oír. La decisión del fiscal también puede ser revisada judicialmente si no estuviera fundada. Y esto en oportunidad en que deba pronunciarse el juez, dictando el sobrecimiento para declarar extinguida la acción penal, que es el efecto, saben ustedes, de la disponibilidad de la acción. ¿Por qué puede ser revisada judicialmente? Porque el fiscal está obligado a motivar su decisión. Artículo 90 del Código Procesal Penal Federal. Esa es la razón por la cual puede ser revisada también judicialmente esta decisión. Bien, ahora tengo que ver cómo salgo de aquí, ¿no? Ese es otro tema. Finalizar la presentación, doctor. Presentar, está ahí. Perfecto. Bueno, esta ha sido la presentación. He dejado ahí planteado las principales cuestiones que a mi juicio presentan estos institutos para que lo podamos discutir. Como la clase anterior, no vuelvo a consultar a Cintia en relación a si abrimos la ronda de preguntas en este momento o esperamos a la finalización del simulacro que el equipo del Club de Litigación Oral, ahí está en la gatera, ansioso de salir a la cancha a mostrar cómo se aplican estos criterios.
criterios. Cintia. Sí, doctor, mire, fueron preguntando a medida que usted iba desarrollando su exposición. O sea, tengo en definitiva por ahí anotado, voy por horario, decía, el archivo sería como una falta de mérito, lo preguntó María Eugenia Soro en su momento. No sé si ella está como para habilitar concretamente a qué se refería, digamos, o sea, porque fue en el marco de la exposición. Y después como que se iban preguntando y se iban contestando. Por ejemplo, seguidamente Laura Nardelli dijo: la condena condicional del artículo 31 se valora en abstracto por la pena del delito, o en concreto, por ejemplo, que el imputado no tiene antecedentes y esa pena no debe ser de cumplimiento efectivo. Y Fernando Toledo agregó de la pena en expectativa. O sea, a medida que se iba desarrollando, iban haciendo las consultas. No sé si por ahí le parece más práctico habilitar, por ahí el que tiene alguna duda, habilitar los micrófonos. Y para terminar comentaban, por ejemplo, en la jurisdicción de Salta, cómo lo hacían, y respecto a que sería muy grave aplicar un principio de oportunidad en materia de delitos de lesa humanidad. Eso dijo Patricio Rovira. Y Mónica Frías dijo que en materia de lesa humanidad no es posible, aunque lleve varias condenas, sea una persona de muy avanzada edad, me parece. Y ahí lo que le hacía referencia a lo de la jurisdicción de Salta, que el revisor fiscal es el ex fiscal de juicio, porque no hay fiscales por instancia, sino por fiscalías a cargo de las distintas unidades operativas de la unidad fiscal, ya que cada uno interviene como fiscal desde el inicio hasta el final del caso. Sí, con relación a la última de las observaciones, sí. A ver, el tema que yo lo tenía y no sé si lo plasmé en la filmina, los casos que quedan excluidos de aplicación del criterio de oportunidad. Eso está previsto en el artículo 30, pero si no lo leo, puede ser más fácil, lo voy a leer, porque esa observación sí me parece interesante. No es que las otras no, me parece esta una de suma importancia, quizás. En la parte final del artículo 30 dice lo siguiente: que no puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio de razón de su cargo. Esto ya sería una razón por la cual no procedería al principio de oportunidad. O cuando apareciera como un episodio dentro del contexto de violencia doméstica o motivado en razones discriminatorias. Aquí tampoco proceden los criterios de oportunidad. Ni los de conversión de la acción, ni conciliación, ni suspensión de prueba. Todos estos no proceden aquí. Y luego dice, que me parece que esto tiene que ver con eso que señalaron, tampoco podrán los supuestos en que resulten incompatibles con las previsiones de instrumentos internacionales. Quizá esto sea lo que se refieren, porque en los delitos de lesa humanidad estamos hablando de violación al derecho penal internacional. O a las leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de política criminal. O sea, el número de excepciones a la aplicación de los criterios de oportunidad es amplísimo y podría incluirse ahí. Estoy de acuerdo con lo que ustedes señalan en relación a que, aplicar un criterio de oportunidad en delito de lesa humanidad es un hecho grave, es cierto, pero pensemos en lo siguiente, ¿no? Pensemos en una persona que ya tiene condenas a perpetua. Si lo vemos desde el punto de vista de la utilidad de la pena, de una persona que tiene 80 años y ya ha sido condenado en 3 hechos de lesa humanidad. Por supuesto, le queda a la víctima la posibilidad de perseguir el hecho, porque la víctima también tiene un derecho a sentirse moralmente reparada con una sanción, y por lo tanto a perseguirla, pero eso el código le da esa alternativa, le da esa alternativa. Lo que pasa es que creo que si bien la fórmula es muy vaga, de todas maneras podría considerarse que esta disposición permite a la incompatibilidad con las condiciones de instrumentos internacionales, estaría hablando de la imposibilidad de aplicarlo a los crímenes de lesa humanidad.
Pero el principio, como principio, me parece que es aplicable igual, porque estamos hablando de la inutilidad de la pena. En estos casos la pena carece de toda utilidad. Me parece a mí, independientemente de eso. Y no estamos hablando de el ejercicio de un criterio de oportunidad que directamente desincrimine a un acusado de lesa humanidad y lo deje impune. Estamos hablando de casos de personas que ya han sido condenadas por tercera o cuarta vez por un delito de esta naturaleza a pena perpetua. Todo el desgaste que significa iniciar un juicio para imponer una condena que luego en la práctica va a carecer de toda utilidad, va a ser una condena simbólica sin duda alguna, pero no va a tener una utilidad práctica la condena en estos casos. Eso es lo que quiero referir. Pero es probable, o con una probabilidad muy alta, de que esta referencia aquí sí esté indicando de la imposibilidad de aplicarlo a los crímenes de lesa humanidad. En relación a la primera de las preguntas, no es equiparable a la falta de mérito, porque en los procesos acusatorios adversariales no existe un juicio de mérito en la etapa preparatoria, sino que desaparece el procesamiento, la falta de mérito, desaparece todo un juicio que tenga que hacer un juez sobre el mérito de la causa. Todo el juicio sobre el mérito de la causa reposa en la acusación que el fiscal la hará al final de su investigación. Por tanto, no hay institutos equiparables aquí. El archivo es como el archivo que tenemos ya en los códigos mixtos. Cuando el hecho no se puede proceder o cuando no existen mayores elementos para una investigación, en esos casos se procede al archivo, o cuando hay autores desconocidos, se procede al archivo. No se puede seguir un proceso sin imputado. Y la segunda, recordaba Cintia, ¿cuál era? Sí, había una consulta más de Patricio, pero calculo que tiene que ver... Sobre la condena condicional, la que hizo Nardelli. No recuerdo el nombre de Nardelli. Sí, el apellido. Pero sobre la condena condicional, la condena condicional se tiene que ver, a mi modo de ver, tiene que ver con la pena, no en abstracto, sino la pena en concreto. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 26 del Código Penal nos habla que en los casos de primera condena, y condena es la pena impuesta en la sentencia. Por lo tanto, no importa, esta discusión ya se planteó con relación al instituto de la suspensión de juicio a prueba y en relación al fallo Cosuta, y es la opinión contraria que sostuvo la Corte en Acosta. Esto es de que a los fines de la suspensión de juicio a prueba hay que tomar en cuenta la pena que en concreto se le va a aplicar al sujeto. Puede ser que la pena en abstracto supere los 3 años, pero si en concreto la pena no se le va a imponer, la pena en concreto es la condena, si no va a exceder los 3 años, le corresponde también esto. Y además habría que interpretarlo así, indubio pro reo mediante. Sin indubio pro reo hay que hacer la interpretación más favorable al imputado, y en este caso esa interpretación sería la que estaría legitimada, ¿no? Sí, doctor, después calculo que en referencia cuando hablaba de los delitos de lesa, Patricio Agustín Rovira consultó, pero son hechos distintos con víctimas distintas, por cierto que es simbólica cuando ya tiene la pena cumplida. Bien, perfecto. Entonces podríamos pasar al simulacro y luego podemos hacer una nueva ronda de preguntas, si les parece. ¿Sí? Bien, bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Elizabeth Ascona, ya me había presentado en la clase anterior. Con los chicos del Club de Litigación preparamos un nuevo simulacro para esta clase, repasando lo que dijo el excelentísimo doctor González. Es muy importante tener en cuenta que los artículos se aplican en todo el territorio argentino, sobre todo el artículo 22 y el artículo 21, el 22 que nos hablan de que los jueces y los representantes del Ministerio Público pueden resolver los conflictos que surjan como consecuencia de un hecho punible para llegar a la mejor solución posible. Y también la aplicación de los criterios de oportunidad, donde se le da al representante del Ministerio Público Fiscal
la posibilidad de prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción pública. También reglamenta cuáles son los casos que, como había dicho, el doctor los había comentado. Esto se relaciona directamente con el artículo 59, inciso quinto del Código Penal, donde dice que la consecuencia de la aplicación de estos criterios van a extinguir la acción. Entonces, de esta manera, el fiscal puede ser un mejor gestor del flujo de casos. Y sabemos que los recursos que tiene el Estado para tratar todo el conflicto penal es muy escaso. Entonces, tratar de esta manera de poder poner los recursos en los casos que realmente requieren la investigación y mayores esfuerzos, y poder, estos que son de menor cuantía, poder aplicar algunos de estos criterios. Cabe recalcar que no existe una única manera de llevar adelante la aplicación de estos criterios. Cuando me refiero a única manera, significa que no siempre va a ser en audiencia. Muchas veces se pueden poner de acuerdo entre el fiscal y el defensor, presentarlo por escrito y el juez de alguna manera lo homologa a través de la Oficina de Gestión Judicial, o bien, como vamos a ver ahora, lo vamos a hacer a través de una audiencia, ¿sí? Entonces, estando todos mis compañeros ya presentes, son el doctor Mauricio Matos, la doctora Tatiana Tofaletti y la doctora Mariana Montes, todos miembros también del Club de Liquidación. Bien, vamos a arrancar con el simulacro. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la audiencia multipropósito solicitada por los representantes del Ministerio Público Fiscal en la causa 1454/20, caratulado Montes Mariana, por la supuesta infracción al artículo 205 del Código Penal. ¿El Ministerio Público Fiscal se encuentra presente? Sí, su señoría. ¿Por la defensa? Por la defensa soy el doctor Mauricio Matos y la imputada también se encuentra presente, la señora Mariana Montes. Señora Mariana Montes, le voy a pedir que me dé su nombre completo, por favor. Mariana Patricia Montes. Sí. ¿Dónde vive usted, señora? La Valle 2202. ¿A qué se dedica? Yo hago changas, vendo cosas, cartones, lo que vaya encontrando y lo que surja en el día nomás. ¿Y cuántos años tienen? Yo tengo 30. Bien. Señora Mariana Montes, le voy a pedir por favor que escuche todo lo que va a ocurrir en esta audiencia, y cualquier cosa que usted no comprenda puede consultarlo ya sea a su abogado defensor o a este tribunal. Le voy a dar la palabra al Ministerio Público Fiscal. Muchas gracias, señoría. Paso a contar los hechos que le son atribuibles a la imputada aquí presente. Dentro del contexto de pandemia atribuido al COVID-19, por el cual estamos atravesando, el presidente de la Nación, mediante un decreto de necesidad de urgencia, número 260/20, ordenó el aislamiento social preventivo y obligatorio para todos los habitantes de la República. Luego, mediante el decreto 493/20, dicho aislamiento se extendió hasta el 7 de junio inclusive. Además, su señoría, déjeme decirle que el gobierno de la provincia de Corrientes se adhirió a ese decreto mediante el decreto 790/20. Este es así que el día 4 de abril del presente año, siendo aproximadamente las 21:15, la señorita Mariana Montes fue encontrada fuera de su domicilio por el personal de la Policía Federal, sección Corrientes, por el oficial Juan López y su compañera Sabrina Fernández, ambos pertenecientes a la misma fuerza. Cuando estos oficiales preguntaron a la señorita Montes el motivo por el cual se encontraba fuera de su domicilio infringiendo este DNU, la señorita Mariana no supo explicar y tampoco contaba con el permiso correspondiente para permanecer fuera de su domicilio. Es por esto que la señorita Montes se encuentra detenida. Todo lo anteriormente expuesto será probado mediante esta fiscalía, mediante evidencias testimoniales y evidencias materiales. Como testimoniales, nosotros contamos con el testimonio del oficial Juan López y de Sabrina Fernández. Ambos fueron los que participaron del hecho, los que
estuvieron en el momento del hecho junto a la señorita Mariana. También como evidencia material tenemos la filmación de las cámaras de seguridad de un kiosco de enfrente, ubicado en la calle Lavalle y Roca. El hecho anteriormente descrito corresponde y se encuadra dentro del delito tipificado en el artículo 205 del Código Penal, el cual establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas impuestas por autoridad competente con el fin de evitar la introducción o la propagación de una enfermedad, ¿sí? O de una epidemia. Todo esto en violación al DNU establecido número 260/2020, en el cual se establece el aislamiento preventivo social y obligatorio. Muchas gracias. Bien. Señora Mariana Montes, ¿usted entendió lo que le acaba de decir la señora fiscal? Sí, su señoría, yo entendí, pero no fue tan así, pero sí entendí todo lo que dijo. Señora Montes, Sí. recuerde que usted puede declarar si así lo desea o bien abstenerse de hacerlo. En caso de que usted no lo haga, eso no significa que sea algo en su contra, ¿sí? Es un derecho el que usted tiene de declarar. ¿Usted quiere declarar en este acto? Y a mí me gustaría aclarar, sí, cómo fue que sucedieron las cosas, porque no fue tan así, pero no sé si lo que me diga mi defensor voy a hacer yo. Sí, señora Montes. El abogado defensor pudo tener contacto con su cliente. Sí, señora jueza, y también le aconsejo que si es su deseo que declare. Bien, entonces, habiendo manifestado su intención de declarar, la vamos a escuchar, señora Mariana Montes. Tiene la palabra. Gracias, su señoría. Sí, yo ese día, como todos los días, como le dije, yo hago changas, llevo cartones y eso, y tengo un caballo. Y yo tengo mi caballo, siempre le dejo en una cancha que está ahí en la esquina, nomás de mi casa, y yo ese día me fui a darle de comer al caballo, y cuando estaba volviendo a darle de comer al caballo, me agarra la policía y me empieza a preguntar qué estaba haciendo, qué esto, y yo me fui a darle de comer nomás al caballo, y sí, me preguntó por autorización, pero que yo no tenía nada que diga que me iba a darle de comer al caballo, que me va a dar la autorización para darle de comer al caballo, pero nada, nomás solo eso, yo no estaba haciendo nada, me fui a darle de comer a él porque yo vivo de eso y es mi medio de trabajo. Bien. ¿El abogado defensor tiene algo más para manifestar? Señora jueza, en virtud de la imputación realizada por el Ministerio Público Fiscal relativa al artículo 205 del Código Penal y dada la declaración que realizó la imputada, entiendo que corresponde, si el Ministerio Público lo acepta, está de acuerdo, la aplicación de un criterio de oportunidad puntualmente el establecido en el artículo 31, inciso A, del Código Procesal Penal Federal. Porque entiendo que si bien podría probarse eventualmente que la señora Montes salió de su domicilio, es decir, violó la cuarentena, la llamada cuarentena, el aislamiento social, también es cierto que no ha habido mayores daños ni perjuicios a la salud en general, que es lo que se estaría protegiendo. Y la señora Mariana Montes también solamente fue aprehendida en la puerta de su casa. Es decir, no hay una mayor afectación al bien jurídico protegido y por eso entiendo que se trata de un caso de insignificancia. Bien, muchas gracias, defensor. Señora fiscal, le voy a correr traslado de lo que acaba de manifestar la defensa. ¿Tiene algo para agregar? Sí. Bueno, en el marco del régimen procesal vigente y también teniendo en cuenta que el derecho penal siempre debe ser tomado como última ratio, también teniendo en cuenta el fuerte componente humanista que pregona la resolución de conflictos, que es en la base de nuestro sistema procesal, en el cual se encomienda al Ministerio Público Fiscal justamente buscar una solución
con base al hecho punible, pero siempre procurando el bienestar general y la paz social. Por eso, y por el artículo 30 y 31, que facultan justamente al Ministerio Público Fiscal a aplicar, a prescindir de la acción penal pública aplicando un criterio de oportunidad, voy a aceptar, y voy a explicar los motivos por el cual voy a aceptar el pedido de la defensa. En este caso concreto, si bien hubo una violación al artículo 205, porque la señora Mariana Montes desobedeció el DNU que establecía el aislamiento social preventivo obligatorio, es decir, que le impedía salir de su domicilio sin una autorización correspondiente, tenemos en cuenta también como Fiscalía, y siguiendo los criterios de objetividad, no tenemos evidencia de que la señora Mariana Montes haya tenido contacto con otra persona durante ese trayecto, ¿sí? Además que fue a unos pocos metros de su casa, no hubo una víctima, al no haber contacto con otras personas, la señorita Mariana Montes no estaría incurriendo en la propagación del COVID-19. Además, y esto es muy importante, teniendo en cuenta el monto de la pena, que es muy bajo, y siguiendo los criterios de objetividad, como le digo, y el interés general, voy a aceptar el requerimiento de la defensa, pero voy a solicitar que informen a la señora Mariana Montes que existen permisos que ella debe solicitar, unos permisos, ya ve que dijo que salió a dar de comer a su caballo y que es su fuente de trabajo, para evitar futuros inconvenientes, que lo mejor sería solicitar un permiso para que ella pueda salir de su domicilio. Bien, entonces, habiendo escuchado a las partes, teniendo en consideración lo que fue peticionado por la defensa y también lo dictaminado por la Fiscalía, también la naturaleza del hecho y el lugar donde fue arrestada la señorita Mariana Montes, teniendo en consideración también que no existe una víctima en concreto, no se dañó ningún bien jurídico en concreto en este caso, voy a pasar a resolver. Y resuelvo que voy a sobreseer libre y definitivamente a la señora Mariana Montes por el delito de la infracción al artículo 205 del Código Penal, en consecuencia de declarar extinta la acción penal en las presentes actuaciones por aplicación del artículo 31, inciso A del Código Procesal Penal Federal. En consecuencia también entonces voy a ordenar la inmediata libertad de la señorita Mariana Montes, cuyos datos ya obran en la causa, y señora Montes, como bien lo dijo la señora fiscal, le recomiendo que la próxima vez que usted tenga que salir de su casa bajo las normas y la situación en la que estamos viviendo en este momento, por favor genere los permisos correspondientes en los canales habilitados para tal fin. Entonces, siendo las 17 horas, doy por finalizadas las audiencias y que se hagan las comunicaciones correspondientes. Bien. Bueno, finalizamos. Eso, una aclaración nada más. La fecha del hecho es el 4 de abril y se supone que la señorita Montes teníamos la audiencia al 5 de abril. No le quisimos poner la fecha de hoy porque hoy en Corrientes nosotros, por suerte, estamos en una fase 5 y en ese momento en abril estábamos en una fase diferente en el contexto de la pandemia, entonces vale la aclaración de que por eso era la fecha, no es que estuvo detenida desde abril hasta ahora. La idea es que si este tipo de casos cayera en cualquiera de las jurisdicciones, se sepa que ya se pueden aplicar estos criterios de oportunidad y que válidamente, digamos, para que justamente los recursos que tiene el Estado se encaucen hacia las causas de mayor complejidad y que estas que por ahí fueron descuidos o demás puedan llegar a una solución más, digamos, armónica, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias. Su micrófono, doctor, no está prendido.
Una aclaración con relación a esta clase de delitos, dos pequeñas aclaraciones. Uno es que aquí en realidad el tipo penal en juego sería el 202 y no el 205. Se parecen, pero tienen una diferencia. El 205 habla del contagio. En cambio, el 202 habla de la violación de las disposiciones, etcétera, etcétera. Es decir, el 202 se parece más a un delito de desobediencia, ¿eh? a órdenes emanadas de la autoridad con sentido sanitario, y el 205 es un delito contra la salud pública, más específico porque se trata de quien contagia, o sea, quien se sabe consciente de la enfermedad y lo contagia. Esa es una cosa. Lo segundo es que la resolución 97 del 19 aclara, porque esto es lo que se plantea mucho en el ámbito federal, qué ocurre con los delitos sin víctima. Digamos, estos serían delitos sin víctima en este sentido. La víctima es toda la sociedad, no hay una víctima concreta. ¿Se entiende? Cuando alguien viola una disposición sanitaria, lo que está en juego es la salud pública, donde no hay una víctima individualizada, sino que la víctima es la sociedad en su conjunto. En los delitos sin víctima, dice esa resolución, ahí varía un poco el procedimiento con relación a cómo lo hemos simulado. ¿Por qué? Porque en los delitos sin víctima es necesario, antes de proceder a disponer de la acción, que dentro de los 3 días el superior fiscal ratifique el criterio del inferior. O sea que cuando se decide la aplicación de un criterio de oportunidad en delitos sin víctima, el fiscal debe comunicar esto al superior, y si él lo ratifica, entonces ahí sí tiene el efecto que hemos mencionado. Lo otro es que, así como lo hemos simulado, es una de las posibilidades que admite el procedimiento, según algunos autores, ¿no es cierto?, que trabajan sobre este tema. Por ejemplo, es lo que propone Leticia Lorenzo en su manual de litigación oral. Ahora, también podría ser del caso que solo el fiscal, y sin la presencia del juez, decida la aplicación del criterio de oportunidad. Por lo menos yo no tengo presente que esto tenga que resolverse necesariamente en presencia del juez. Por el principio de concentración, esto parece lo más acertado, ¿verdad? Porque si no, tendría que hacerse ante el fiscal la aplicación del criterio en sí mismo, el fiscal remitir los antecedentes para que el juez, en todo caso, tome la decisión de la prescripción de la acción. Lo más práctico sería, aquí es aplicación del principio de concentración, hagámoslo todo en una sola audiencia con la presencia del juez. Entonces, si ya aplico el criterio de oportunidad, ya el juez procede directamente a sobreseer. Pero aquí tenemos, digamos, entre medio el tema del periodo de 3 días que tendría que tener la ratificación por ser un delito cometido ante quien donde no tenemos una víctima en sentido estricto. Eso quería aclarar. Bueno, muchas gracias entonces al equipo de litigación. Excelente como siempre la simulación, y permite ver la utilidad de la aplicación de estos criterios para la solución de problemas, porque el caso que les mencionamos es un caso donde en este momento se está tramitando ante la Justicia Federal de Corrientes y donde fueron citados a declarar como imputados. Probablemente haya alguna disposición sobre eso, aunque se está discutiendo la competencia en este momento. Digo la competencia federal o provincial, ¿no? A eso me refiero. Sin más, pero podemos, les voy a presentar a la primera expositora de la tarde, la doctora Lorena Varela. Podemos, en este momento se encuentra... Podemos salir, podemos abrir una ronda de preguntas, si les parece. Sí, doctor. Hay una pregunta de Jerónimo Rollero que dice, ¿no se violentaría el principio de inocencia? Y después, de Mirta Aguirre, entiendo entonces que el Ministerio Público Fiscal puede proporcionar la aplicación de criterio de oportunidad cuando así pudiere corresponder, incluso con independencia a lo pedido por el imputado y o la defensa. Y Julieta dice, así se está haciendo en Salta sin intervención del juez porque no se formaliza la causa. Esas son las preguntas. En relación a la primera pregunta,
si no se violentaría el principio de inocencia. Darle el video y el micrófono para aclarar la pregunta. Jerónimo Rollero. ¿Está Jerónimo? Parece que no. Me está escribiendo en el chat, parece. Los casos de lesa humanidad que explicaba que el fiscal quiere aplicar criterio de oportunidad. Ah, si se violenta el principio de inocencia. Me cuesta pensar por qué se violaría el principio de inocencia en esos casos. ¿De aplicar el principio de oportunidad si se viola el principio de inocencia? No veo. Dice, en los casos de lesa humanidad que explicaba que el fiscal quiere aplicar criterio de oportunidad. No veo la relación con el principio de inocencia, a menos que se refiera a si el imputado de lesa humanidad quisiese que el proceso se abra para probar su inocencia. Pero en realidad esto vale para cualquier caso donde se aplique el principio de oportunidad. Un tema, oponerse a que se aplique porque la defensa quiere probar su inocencia, sí, claro, podría eventualmente oponerse a la aplicación del principio y en ese caso el tema es que esto queda exclusivamente a disposición del fiscal, es una herramienta del fiscal y en eso no se puede meter el Poder Judicial. Ahora, hay una cuestión aquí, es muy difícil, si bien yo metí la cuchara, porque es el caso que a mí me resonó a primera vista, es muy difícil que se pueda aplicar a los casos de lesa humanidad por esa disposición del artículo 30. Porque claramente sería incompatible con los tratados internacionales que obligan a la persecución de los crímenes de lesa humanidad y al castigo de estos crímenes. Es claro que estos son casos donde no podría o donde sería fácil acudir a esta disposición para considerar que estos casos no tendrían que ser de aplicación. Ahora, hay dos cosas, hay dos riesgos con los principios de oportunidad que hay que tener en cuenta, me parece a mí muy particularmente. Uno tiene que ver qué pasa cuando el fiscal lleva a cabo una investigación y se da cuenta de que ha fracasado en la investigación. Entonces decide aplicar un criterio de oportunidad. La aplicación del criterio de oportunidad sería una forma de encubrir, de maquillar la mala actuación del fiscal. Esto sí es una cosa que podría ser preocupante. Lo segundo es la aplicación de un criterio de oportunidad a un hecho que no sea delito, que es otra cosa. Porque si el hecho no constituye delito, lo que corresponde es desestimar la instancia. La primera de las alternativas que tiene el fiscal en el inciso A, desestimar por inexistencia de delito. ¿Por qué? Porque cuando desestima, digamos, cuando aplica un criterio de oportunidad para quien no ha cometido un delito, ahí sí se viola el principio de inocencia. Ahí sí me parece que tendría razón Rollero. Ese sería un caso donde podría verse. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se revisa judicialmente esto? Porque en principio la revisión es interna y por el propio Ministerio Público Fiscal. En esto que hablamos de control de las decisiones o medios de impugnación, este sería un medio de impugnación que no constituiría un recurso, porque los recursos son medios de impugnación contra decisiones judiciales. En cambio, esta alternativa que tiene la víctima de solicitar la revisión ante el fiscal superior es un medio de impugnación que no constituye un recurso. Es un medio de control de la decisión del fiscal. Ahora bien, en principio, como es una atribución exclusiva del fiscal, el control se hace solamente desde el punto de vista interno y por vía jerárquica. Pero el juez puede revisar esto. ¿Y cuándo lo puede revisar? Cuando la instancia se cierra y tiene que dictar
la extinción de la acción como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque ahí el juez tiene que analizar si el supuesto de hecho que ha sido la base de la decisión de aplicarle el criterio de oportunidad es aplicable o no al caso. O sea, tiene que hacer el control de la subsunción del supuesto de hecho en el criterio de oportunidad. Y si es incorrecto, entonces si no está fundado, artículo 90 del Código Procesal Penal Federal, ahí sí puede declarar la nulidad el juez. Me parece que esa es la vía por la cual se podría controlar. Porque claramente sería una forma también encubierta, como dice muy claramente Rollero, de violar el principio de inocencia. Es decir, yo te acuso de algo que no es delito, y en vez de desestimar la instancia, que es lo que correspondería, entonces te digo, no, voy a aplicar un criterio de oportunidad. No, el criterio de oportunidad es para lo que es un delito. Si eso no es un delito, no corresponde la aplicación del criterio de oportunidad. Así que, en ese sentido, es atinada la pregunta. Sí, creo que ahí María Eugenia también dijo, ahí es el problema, si solo el fiscal decide sin la participación de la defensa. Creo que se explicó recién. Sí, la participación de la defensa se da porque seguramente el fiscal va a tener que citar al imputado y va a tener que citar a la víctima por el derecho que tienen las víctimas a que se la escuche antes de la toma de decisión por la protección integral de las víctimas, tendrá que citar a las víctimas y al imputado. Y ahí el defensor tendrá el derecho a decir lo que corresponda, ¿no? Y por ahora son esas las preguntas, doctor. Bueno, perfecto, decimos eso. Bueno, está bien. Bien. Hay un límite subjetivo, me dice, si le podemos habilitar el micrófono. Laura Nardelli. No, no hay un límite, no dice el código cuántas veces puede aplicarse el criterio de oportunidad. Bien, gracias, esa era la pregunta. ¿Cuántas veces a la misma persona podría ser pasible de aplicación el instituto? Sí, no establece una limitación. Aunque gracias. Sería sospechoso que le aplican a cada rato, ¿no? Claro, por eso preguntaba, pero en otros tipos de suspensiones si tienen alguna repercusión. Hay un límite. Lo que sí pareciera, por lo menos lo dice Solimine en el comentario de las bases, el libro de Solimine comenta el código antes de la reforma del código, digo, ¿no? La primera, 27060. Pero una cosa que dice Solimine, una opinión que para mí por lo menos tiene sus costados discutibles, es que hay que tener muy en cuenta con el principio de insignificancia, si el hecho es insignificante, pero si el sujeto es peligroso. Pues bueno, está bien, el hecho es insignificante, pero estamos ante un reincidente, un sujeto que ha cometido hechos, digamos, con cierta habitualidad, y entonces, aunque este hecho en sí sea insignificante, tenemos aquí un sujeto peligroso. Esto en términos sustantivos es la vieja discusión entre culpabilidad y prevención. Si la culpabilidad remite al hecho, la prevención hacia el futuro. Y entonces, aunque yo tenga acá un hecho insignificante, tengo que hacer una prognosis de que este tipo tiene una tendencia a cometer esta clase de hechos, y yo voy a prescindir de la acción cuando aquí pareciera que la pena requiere de una intervención preventiva más fuerte. Sí, ese es otro tema. Por eso tiene mucho que ver aquí, digamos, toda la atribución de ponderación, que tradicionalmente la descansamos en el juez, acá se la trasladamos al fiscal. El fiscal tiene que hacer una ponderación y en eso va a consistir su fundamentación, precisamente el deber de fundamentar. Me parece que Elizabeth pedía la palabra, ¿sí? Ahí no, sí era en respuesta a lo que había preguntado anteriormente con respecto a cuántas veces se podría aplicar el criterio de oportunidad, que en realidad no es como la suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, que está regulada en el código. ¿Por qué? Porque en realidad ahí no se mira la calidad de la persona, sino que se mira la calidad del hecho. Si ustedes ven
los 4 articulitos de, el artículo 31 y los 4 incisos, habla del hecho, cómo es la circunstancia del hecho. Entonces es muy poco probable que un mismo hecho se vuelva a repetir, digamos. Si por ejemplo uno, por la pena natural, va y choca a un hijo, y bueno, no debe tener 7 hijos y choca siempre a un hijo para que se le aplique lo mismo, digamos. Es muy poco probable que vuelva a pasar eso, digamos. Son circunstancias muy especiales, y sí puede pasar ahora, como en el caso ahora que esta chica incumple el artículo 205, que es la que dice el Código Penal, y de nuevo, y bueno, ahí quizás el fiscal ya tenga que tomar algún otro tipo de medida, pero el código nada dice, y lo que dice la ley es que nosotros no podemos empezar a legislar donde la ley no legisla, por el principio de taxatividad, justamente como dijo el doctor, pero era solamente para eso, para decir que mira el hecho y no a la persona en sí, digamos. Es lo que dice la ley, y está así. Sí, igual en relación a hechos insignificantes, el código tenía previsto, recuerdan ustedes, la reclusión accesoria por tiempo indeterminado para los casos de multirreincidencia, que la Corte declaró la inconstitucionalidad en el caso Gramajo. Pero esos sí eran casos de hechos de escasa significación, pero de un sujeto multirreincidente, por ejemplo, que había cometido 5 hurtos de escasa significación, y le podía corresponder una pena de reclusión por tiempo indeterminado, que la Corte declaró inconstitucional porque era totalmente desproporcionada con relación al hecho. Como esto ya no sería de aplicación porque sería inconstitucional, si bien la Corte declaró la inconstitucionalidad, pero la disposición no está derogada, y por lo tanto no está ajena a la posibilidad de que algún juez pudiese aplicarla de todas maneras, porque los fallos de la Corte, según la propia Corte, tienen una obligación puramente moral y toda esa historia. No tiene efecto erga omnes la declaración de inconstitucionalidad. Pero de todas maneras, me parece que esos quizás serían casos donde, bueno, ante una notable proclividad a la comisión del hecho ilícito, donde sería posible imaginar la declaración de reincidencia, me parece que en esos casos no procedería la aplicación de este criterio, ¿no? Sí, doctor, si le parece, Romina, que escribió varias veces y está presente, Romina Constantino, que haga la pregunta verbalmente, o sea, habilite el micrófono, que me parece más práctico. ¿Cómo no? Tendría la palabra Pablo Rojas, que también hizo una pregunta. Si no están, bueno, no sé. Bien. Si está Romina. ¿Romina está? Javier Calvo. Perdón, Cintia, Facundo, Sadi, si no hay otro, hago una consulta yo. Sí, esperamos un segundito, Facundo. Javier Calvo, Arzubi Calvo. Bueno, bueno, Facundo, hola, aprovechemos los minutos. ¿Se me escucha ahí? Ahí está, Hola. Javier, perdón, Javier, tenés la palabra. Romina también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me parece que el ejercicio, me parece que estaba mal planteado, porque la defensa no puede pedirle una audiencia porque eso le daría la potestad al juez de decidir si la decisión de aplicar o no el criterio de oportunidad está bien la decisión del fiscal. Y en definitiva es una potestad del fiscal, que por eso tiene una instancia de revisión de un fiscal superior. No sé, a ver si termina. Estoy hablando del Código Procesal Federal, ¿no? A ver si ¿es así o no? Sí, es así. Lo que ocurre es que probablemente se haya pensado en una audiencia para, digamos, el principio de concentración, porque si no tenemos que hacerlo en 2 etapas. Tiene que hacer una audiencia ante el fiscal donde él aplica el criterio de oportunidad, se lo hace saber al imputado y se lo hace saber a la víctima, fundamentalmente. Que está bien. Sí, pero lo que quiero decir es que no es a pedido de parte en la aplicación del criterio de oportunidad. No, esa instancia del fiscal. Ah, perfecto. Listo. Es correcto, Javier. Es así. Gracias. Sí, Romina dice que no le anda el micrófono. Le leo, doctor. Bien. Pero si el fiscal dispone de la acción, ¿qué juego le queda al juez? No hay contradicción, ¿cómo continúa? Aplicando el Código Federal, que es acusatorio, supone lo adversarial.
Después continúa, si el fiscal dispone de la acción, es el titular. Como juez, ¿cómo continúo con un proceso donde no hay acusación? A ver. Primera cuestión. Lo adversarial es sobre la base de que hay una causa. Ese es el punto. Y la causa, la llave para saber si hay una causa la tiene el fiscal. Así es, esa es la lógica del acusatorio. El defensor se va a defender si el fiscal decide que hay una causa. Si no, no tiene nada que defenderse. ¿Se entiende? Eso por un lado. Y por otro lado, si el fiscal no está la víctima que pueda continuar la causa. Y sigue siendo un acusatorio, porque la acusación no tiene que ser acusación pública. Eso ya lo dijo la Corte en el caso, ¿cómo se llama? Me hizo una laguna, el caso donde admitió al querellante, ¿no? La posibilidad de condena, Santillán. En Santillán la Corte dijo que el concepto de acusación no se limita a la acusación pública, que la acusación como presupuesto del dictado de una sentencia no presupone una acusación pública, puede ser acusación pública como privada, y por lo tanto la víctima puede continuar la acción y el proceso sigue siendo acusatorio. Una cosita nomás, Doc, para que quede claro. Con respecto al ejercicio, por eso se explicó que esto fue como una especie de audiencia multipropósito en una flagrancia, porque esta persona fue detenida y automáticamente a las horas fue llevada ante un juez, como dice el código que pasa en los procesos de flagrancia. Claro. Si nosotros miramos el artículo 251 del Código Procesal Penal Federal, dice criterio de oportunidad. Si el representante del Ministerio Público Fiscal de oficio o a petición de parte, y cuando dice a petición de parte, se refiere a la defensa, porque las únicas partes que hay en un proceso son la acusación y la defensa. La acusación podrá ser público o privada, pero es parte. El juez no es parte. Entonces, ese artículo habilita a la defensa a poder solicitar un criterio de oportunidad. Y se hizo ante el juez solamente porque era una audiencia multipropósito en el marco de una flagrancia, digamos. Por eso, respondiendo a la pregunta que hizo Javier, por eso nada más es que fue así la dinámica de la audiencia. Está bien, gracias. Bueno, a mí se me desconectó, me volví a conectar, no tengo ninguna pregunta, pero estaba Facundo. Facundo, te habilitamos a vos mientras Hola Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor González? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están los chicos del club también? Buenas tardes. Sí, yo tenía una consulta que era parecido a lo de Javier. Yo no había entendido que era en el marco una flagrancia, así que por eso estaba aclarado. Ahora sí entiendo por qué estaba planteado ahí, porque digo, seguramente se habrá corrido vista al fiscal, el fiscal hizo una imputación, viene en el marco de una indagatoria, y en el marco de una indagatoria lo único que se aporta, digo, fue este tema de la alimentación del caballo sí, caballo no, digamos, permiso sí o permiso no, y se plantea esta cuestión de criterio de oportunidad. Pero bueno, no, aclarado que era en el marco de la flagrancia, ya está respondida, no, muchas gracias. Ahora, no sé si ustedes son conscientes de que este es un caso real, donde una persona que es un carrero, así se le dice, una persona que vive, digamos, de la recolección de cartones y del cirujeo, está sometida a un proceso penal en la justicia federal. Esto es una barbaridad. Discúlpeme que le diga, es una barbaridad. Y yo digo que los funcionarios que participan de eso, ¿no? Digamos, aquí se ha movido un fiscal, se ha movido el juez, se han movido los secretarios, han tenido que perder tiempo los defensores, por un caso de esta naturaleza. A ver, también hace falta un poco de sentido común, ¿verdad? El proceso penal tiene que estar para otras cosas, no para este tipo de situaciones. Sí, doctor, y encima, más allá de la teatralización de que fue en el marco de una flagrancia, yo me imagino que eso sirve nada más que para la teatralización, porque en verdad, si acá en la justicia, trabajo yo en la de Córdoba, en la de Villa María, la fiscalía no declaraba la flagrancia. O sea, seguían siendo infracciones por el 205 porque, bueno, no se sabía que estaban contagiados, entonces iba al 205, no al 202. Y por suerte no fue flagrancia, porque si no yo tendría que estar durmiendo en el juzgado todos los días, porque imagínense, si ya con los llamados telefónicos que tenía de violación al aislamiento lo tenía cada 15, 20 minutos,
entre las consultas y qué sé yo, que eran, bien entiendo, o sea, claramente está bueno el criterio de oportunidad para saber que el carrero no puede estar con una causa penal en la justicia federal, pero eso es desde ya. Imagínense si teníamos todo eso en flagrancia, entonces tendríamos que estar desde el desayuno hasta la cena en el juzgado. Y, sí, sin duda. Bueno, por eso se ordinarizó, si se quiere, se ordinarizaron las causas, pero hubo remisión de sumarios, hubo carátula, vista la fiscal y todo. Hubo, de hecho, bien como creo Elizabeth lo dijo, es decir, la optimización de recursos, porque en verdad el aparato judicial se puso en funcionamiento, el mismo recurso se puso para todos estos casos que terminan, de pronto van a terminar con un acuerdo, homologándose acuerdo y demás, y es los mismos empleados, el mismo funcionario, el mismo juez que tenemos que trabajar para las otras causas también. Entonces, está bueno ese criterio de oportunidad para poder cortarlo de entrada, pero sí, por eso digo, sirvió solamente para la teatralización, el tema de la flagrancia. Gracias a Dios, la fiscalía no declaró la flagrancia, porque si no tendríamos que estar viviendo en el juzgado. Sí, sin duda. Bien. Ahí Romina, que no le anda el micrófono, por eso le leo, dice: gracias, doctor, por la respuesta, pero en el caso de que no haya una víctima, como el caso que fue representado, si el juez, no obstante el acuerdo o de las partes, continúa con la causa, no deja de ser imparcial. Desde ahí me parece que se pierde el sistema acusatorio. Elizabeth, te cedo la palabra. Sí, que el doctor ya lo explicó hoy anteriormente, si no tenemos acusación no tenemos causa. Me parece que a eso va la pregunta, digamos, porque lo que Romina nos quiere preguntar es si, en caso de que no haya víctima, pero no hay víctima y no hay acusación, y para que se dé un caso penal tenemos que tener el triángulo, siempre le decimos nosotros, el juez y las partes, la defensa y la fiscalía. Si nos falta una parte, no tenemos causa penal porque nos falta un sujeto esencial. Entonces directamente no se puede proseguir con la causa. Se hará lo que también explicó el doctor González, todo el sistema del control, que cuando el fiscal, analizando el flujo o la gestión de sus casos, decide a cuál le aplica el criterio de oportunidad, después de pasados 5 días, una vez que no hay víctima, por supuesto, el fiscal general o el fiscal superior avala esa decisión del fiscal inferior, la causa se termina, o sea, nunca llega a la etapa del juez porque no es necesario, digamos. Y en este caso, si la acusación se retira, no tengo caso, así que el juez no debería decidir más nada, directamente ya no es competente en ese caso porque no hay. No tiene caso. María Marta Nicero dice: estaría incurriendo en un exceso jurisdiccional por violación al acusatorio. Y María Julia, no sé si estás y querés hacer una consulta, me está pidiendo la palabra. Ahí se la ve en línea por lo menos. María Julia Daloisio. Sí, ahí está. ¿Puede habilitar el micrófono? Sí. No la veo. Yo la veo en línea, pero no. El micrófono tendría que habilitarlo. O no sé si se congeló la imagen. No tengo idea. Ahí está, ahí levanta la mano. Ahí está. El micrófono. ¿Vos le habilitás, Cintia, el micrófono? No, ella está como mal su señal. Ah. Sí, María Julia, está mal tu señal. Es como que su señal es mala porque está como congelada. Pero ella estuvo desde el inicio de la clase, así que siguió todo. ¿Podés leer la pregunta? Era por lo visto puede escribir porque no tiene ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Nada, ella pedía para hacer la pregunta. Ah, bueno. Decirle se la puede hacer por escrito. Y sí, pero no tiene señal porque por lo visto lo hace, pero no entra. Y se le congela. Parece que se le congela. Sí, es mala la señal que tiene. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si hay alguna otra. No, ahí está. No puede.
Bueno, doctor, no sé si le hará en todo caso la clase que viene, como le parezca. Bueno, agradecerles. Si no hay más preguntas, ahí dice, creo que llegamos a la misma conclusión, dice Romina Constantino. Bien. Agradecerles y recordarles, por favor, que para la clase que viene se vayan conectando a partir de las 15 horas para poder empezar en horario. Entonces, si todos cumplimos con esa o nos manejamos bajo esa modalidad, podemos respetar el horario. Para la próxima clase, no sé si podemos determinar, podemos saber, Cintia, si hay algunos amigos de Salta, Jujuy, para... Sí podemos con la gente de la escuela coordinar y preguntar, sí, sí. Claro, y entonces que nos cuenten su experiencia, porque en realidad nosotros estamos hablando, pero ellos lo tienen que aplicar directamente. Así que, si lo podemos... Bueno, muchas gracias, Sí. Pablo. ¿Cómo no? De todas maneras, la clase que viene va a estar el doctor Gustavo Vargas Vargas. con el tema de víctimas, exacto. Él es un defensor y va a tener el acompañamiento de un defensor que está en este momento, que es el vicedirector de la escuela, que es el doctor Hugo Burgos, que está desempeñándose como defensor en Santiago del Estero, así que entre ellos seguramente se pondrán todos en contacto para que participen. Bien. Así que bueno, nada, por favor les pido nada más eso, que vayamos ingresando con bastante tiempo a favor para poder optimizar, digamos, el desarrollo de la clase. Bien, muchas gracias a todos. Buenas tardes. No, muchas gracias, doctor. Chao.